empezamos ya esta formación en claves de la comunicación para la transformación social desde la cooperación internacional. Ya nos hemos presentado. Vamos a empezar, si queréis, os voy a pedir un ejercicio que cojáis papel y un bolígrafo, un lápiz, y digáis, mirad, hemos hecho un ejercicio aquí para empezar, que es, hemos buscado en Google pobreza, hemos metido pobreza, sin más, ¿no? Y entonces hemos dado a imágenes y esto es lo que nos ha aparecido, ¿vale? Entonces yo me gustaría que cogierais eso, un papel y un lápiz y que apuntarais 3 o 4 ideas o sentimientos que os generan estas imágenes, que aparecen así gracias a nuestro... que aparece en Google, ¿no? Que es nuestra principal fuente de información prácticamente. Vale, como las 3 o 4 cosas primeras que se os ocurran, ¿vale? Vale, es que estoy intentando ver a ver cómo os puedo ver al mismo tiempo. Voy a dejar de compartir un momento, ¿vale? No sé por qué me aparece solo esto. Vale. Quizás, Carmen, no nos puedas ver porque lo que hemos hecho, nos hemos quitado las imágenes al estar grabándonos. Vale, vale, vale. Pues por eso será. No sé si os estoy yo estorbando teniendo estas cosas aquí en la pantalla, ¿no? Bueno, pues nada, le doy a presentación. Sí que quería estar viendo mientras, bien, injusticia, desprotegidos, injusticia, crueldad, tristeza, vulneración de derechos, deshumanización. Esas son las ideas y los sentimientos que os generan. Sí. Bien. A mí también me parece que es como que solo representa un tipo de pobreza. Muy bien. Vale. Veis que todas estas imágenes pues, son de elperiódico.com, de Wikipedia, de AP News, que es una Associated Press News, en fin, medios de comunicación, pero también desde las ONGs lo practicamos, y además con muchas ganas. Veis, por ejemplo, esta es una noticia de UNICEF en las imágenes, y esta de la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Otro ejercicio, esta vez con inmigrantes. Hemos puesto inmigrantes aquí, ¿vale? En la búsqueda. Y esto es lo que nos aparece. También apuntaos si queréis ahí un papel, si lo queréis compartir con el chat fantástico, que os sugieren estas imágenes cuando ponemos inmigrantes simplemente. Bueno, no sé si ya estáis, si ya más o menos habéis apuntado y cosas y tal, si queréis comentar en voz alta alguna idea. ¿Nadie se anima? Bueno, yo un poco como la compañera en las anteriores, a mí me parece que solo muestran un tipo de migración, ¿no? Como si fuera la ilegal, la que viene con pateras, pero bueno, todas en algún momento, ya seamos nosotras o familiares, pues han sido migrantes y no necesariamente han tenido que ser por esta vía, ¿no? De esta manera. Es un poco pues apelar al sensacionalismo. Claro. En realidad sobre casi todo hay estereotipos, ¿verdad? Hay como una imagen casi única de cada realidad, ¿no? De cada realidad social, y lo puede ser pues de la inmigración, de la pobreza,
de nuestra profesión, de los políticos, de muchas cosas, ¿no? De casi todo. Caminamos siempre con un solo estereotipo, ¿no? ¿Qué estereotipos estamos reproduciendo? Pues mira, cuando hemos hecho esta formación en otras ocasiones, desesperación, maltrato, escapada, muy bien, nos han salido también todo este tipo de cosas, ¿no? Pues en pobreza, algo ajeno, ¿verdad? Algo que no, porque las imágenes eran todas como de África, de niños en sitios como lejanos, muy degradados, las ideas de que es diferente, ¿no? Hablamos de pobreza y aparece mucho el blanco ayudando al negro, ¿no? O el rico ayudando al pobre. También con ese racismo y este etnocentrismo, ¿no? Del síndrome del Salvador Blanco, del que no sé si habéis oído hablar, pero si no habéis oído hablar, lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, ¿no? También esa pasividad, ¿no? O sea, son gente que está esperad, esa pasividad de gente que está como desvalida, ¿no? Que no puede hacer nada, que no, ¿veis? En pasivo, sufriendo, ¿no? Lo decíais antes, sufriendo. Luego vuelvo sobre esa otra. Un discurso único, ¿no? No se les ve nunca en esa pasividad, no se les ve como sujetos activos, ¿no? No tienen voz, porque solo hay un discurso que es ese del paternalismo, ¿no? Y del Salvador. Hay una estigmatización, como también decíais, ¿no? Sobre migraciones, pues sobre todo el tema de la deshumanización, de la masa anónima que nos invade, ¿no? Del conflicto, de un problema de seguridad, ¿veis? O sea, hay Guardia Civil, fijaos aquí que hay hasta tanquetas, ¿no? Llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y vemos tanquetas, ¿no? Del ejército. Esa deshumanización, ¿no? En la masa, siempre la masa, ¿no? Pues bueno, ¿esto por qué se produce? Voy a volver antes a otra cosa que se me ha pasado, ¿vale? Con este lío que me estaba yo haciendo con las... Y es de la representación de la pobreza, la veis aquí en Google hoy, esta es una búsqueda que podéis hacer en cualquier momento y os aparecerá, pero mira, fijaos esta portada de la revista Life, cuando la guerra de Biafra, que la mayoría de nosotras ni habíamos nacido, ¿vale? Y la diferencia con una imagen que esta es del 21, del año pasado, de hace casi 2 años, en El País, ¿no? Para que veáis lo poco que ha evolucionado eso y un poco lo que nos dice que seguimos instalados en estereotipos de hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Aunque la realidad del mundo ha cambiado, aunque la cooperación ha cambiado, pero seguimos instalados en eso. ¿Por qué se reproducen estos estereotipos? ¿De dónde sacan los medios la información para las imágenes, las fotos, los enfoques, ¿no? ¿Qué objetivo... ¿Esto qué tiene que ver con el objetivo que tienen las ONGs cuando comunican? ¿Desde qué contexto cultural nos comunicamos? Cuando trabajamos en una ONG, trabajemos en lo que trabajemos, ese contexto cultural es muy importante. Es muy importante que tomemos conciencia desde dónde estamos trabajando y cuando comunicamos, desde dónde estamos comunicando, ¿no? Y qué objetivo tenemos para trabajar en esto, ¿no? Por eso os preguntaba al principio, ¿qué os mueve para apuntaros al máster de cooperación, ¿no? A ver, os comparto aquí este informe. Nosotras hemos empezado un informe nuevo sobre los medios de comunicación, perdonad, cómo representan los medios de comunicación la cooperación. Esto es un estudio que hicieron desde el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, desde ISCOT, en la Comunidad Valenciana, en el 2014. Digamos que ya hace algún tiempo, pero estamos bastante seguras de que no ha cambiado mucho la cosa. Bueno, lo primero, la principal fuente que toman los medios para las informaciones sobre cooperación son las ONGs, los organismos internacionales. Es decir, somos responsables
en gran medida de la imagen que aparece sobre la cooperación, sobre la pobreza, sobre las migraciones y sobre otras causas en las que trabajamos. Las responsables somos las ONGs. Punto número 1 para tomar nota de lo importante que es la comunicación que hacemos, ¿no? El formato son casi todo noticias. Esto nos indica que la mayoría de los casos lo que han hecho ha sido cortar y pegar la nota de prensa que les han enviado desde la organización, desde la ONG o desde el organismo internacional. Las temáticas, pues se identificaba que hay más publicidad promoviendo la imagen, publicidad entre comillas, entendedme, promoviendo la imagen o más bien las acciones de las ONGs que una sensibilización real sobre los problemas. Con un enfoque asistencialista y sin denuncia. ¿Por qué? Bueno, luego veremos por qué ocurre esto, ¿no? Pero quedaros con eso, ¿no? No estamos hablando tanto de los problemas de decir, mirad, queremos alertar de que hay este problema y de que algo tiene que cambiar, ¿no? O explicar, no se presentan las causas, por ejemplo, ¿no? Los problemas se presentan como hechos aislados, ¿no? Ese niño, por ejemplo, que aparecía en la foto de UNICEF que hemos visto antes, ¿no? De esta foto en UNICEF, estamos hablando de la COVID en la India, de la respuesta de UNICEF en un país de más de 1.000 millones de habitantes, y la foto que tenemos es de un niño sin ningún tipo de contexto, ¿no? No hay testimonios del sur. Estamos, ¿os acordáis con la visión esa del Salvador blanco, en el que no hablan las personas protagonistas de la situación, sino que hablan las ONGs a través, en su nombre, ¿no? Las ONGs del norte. Imágenes es un mero recurso sin contexto que refuerzan estereotipos, como hemos estado viendo, ¿no? Las palabras claves que salían, pues ONG ayuda a cooperación, o sea, no había... Con palabras clave, a mí me llama la atención, por ejemplo, que no aparezcan las problemáticas que estamos tratando, ¿no? Que no sean pobreza o desigualdad o injusticia o cosas así, sino que sea la ONG, la ayuda y la cooperación. Esto nos indica dónde está puesto el foco, no en el problema, sino en el trabajo que hacen las ONGs. Y la sección en la que aparecía. Bueno, que esto tampoco nos interesa. ¿Veis lo que pasa? Las ONGs. Las ONGs hace mucho que trabajan desde un enfoque de derechos humanos, y esto lo habréis visto en el máster suficientemente, seguro, ¿no? Pero ese enfoque de derechos humanos no se está trasladando a la comunicación, o no en la mayoría de los casos, ¿no? Sí que hay organizaciones que empiezan a plantearse esto, y desde la coordinadora estamos trabajando muchísimo para incluir estos enfoques transformadores en la comunicación, pero la mayoría de los casos, y sobre todo tenemos el problema de las grandes agencias de Naciones Unidas, que son las que más pasta tienen y las que dominan un poco el terreno de comunicación, ¿no? Pues no están trabajando la comunicación desde este enfoque de derechos humanos. Las razones, bueno, pues es muy difícil romper con las inercias de décadas de enfoque asistencialista en la cooperación, el tema el imaginario de las misiones, el imaginario bueno, esto seguramente, no sé si habréis oído hablar alguna vez de ello, pero había una época en la que cuando salían a pedir dinero con hucha por la calle, la hucha tenía la forma de un negrito, ¿no? Esas eran las cuestaciones estas del domo, ¿no? Si no lo habéis visto nunca, os sugiero que os metáis en Google y busquéis huchas negrito domund o algo así, y os aparecerá la imagen, que es brutal. Luego, es más fácil trabajar cuando a favor de la marea, de la corriente, ¿no? O sea, es más fácil que tú cuando comuniques reproduciendo estereotipos que intentando romper esos estereotipos. Yo fui durante una época corresponsal en Inglaterra y yo decía y cobraba piezas, ¿sabes? Y entonces yo decía que vivía de la idea general que se tenía de que los ingleses son gente extravagante, ¿no? Y que son gente muy rara, porque casi todas las crónicas que me aceptaban eran sobre la rareza de los británicos, ¿no? Pues es mucho más fácil comunicar cuando estás siguiendo el estereotipo, aunque ese estereotipo sea simple y falso, ¿no? Otra razón, la falta de profesionalización de la comunicación. Muchas habéis hablado de cómo os habéis ido de una forma, habéis empezado pues porque teníais ese deseo y esa inquietud, ¿no? De una manera voluntaria, yéndoos y que nos ha gustado cómo
cómo funcionaba la cooperación y entonces habéis decidido estudiar para ver un poco cómo entenderlo mejor y cómo funcionar mejor, ¿no? Pues en la comunicación pasa lo mismo, ¿no? Que no es una tarea, es una de las tareas menos profesionalizadas en las organizaciones, ¿no? Y esto hace que no hagamos unos discursos adecuados, ¿no? Por no hablar de la carencia de recursos y de que hay una orientación general a la captación de fondos, y en la captación de fondos que la comunicación se oriente a eso, a captar más dinero, ¿no? Y entonces cuanto más simple sea el mensaje y más estereotipado, pues más dinero vas a recaudar, ¿no? Lo que pasa es que hay que pensar si eso encaja o no con nuestro enfoque de derechos humanos, ¿no? Yo, Sí. Carmen, no sé si, no sé si cabe ahora la intervención, pero te estoy oyendo hablar y ahora con el tema de los discursos, ay, se quitó el Sí, compartir sí, sí, no pantalla, te no sé. preocupes, es por si te veía, pero... Que el tema de los discursos fáciles, con el tema de los discursos fáciles me vino a la cabeza una situación que yo viví el año pasado, creo que fue entre el año pasado y el anterior, que me dio mucha rabia porque en Canarias, yo soy de Canarias, y en Canarias siempre ha habido mucha migración, siempre han llegado muchísimos migrantes, y eso para nosotros era nuestra realidad, es decir, nunca ha sido algo llamativo para nosotros, sin embargo, hace un año, año y medio por ahí, que empezaron a llegar un montón de pateras que ya llegaban de antes. No sé por qué los medios de comunicación se pusieron como a full con ese tema y la gente nos hacía, los canarios, preguntas que nunca nos habían hecho y como que en España, en la península, se pensaba que nosotros como que estábamos invadidos por todos los migrantes y que estábamos incómodos y que vivíamos mal y todo el mundo me preguntaba, "Guau, ¿no te preocupa tal? ¿No te preocupa ese tema?" Y yo, es que no, o sea, para nosotros es una realidad que siempre hemos vivido, no nos molestan, no nos preocupan, no nos sentimos mal. Y aquí en la península estaban súper preocupados por los canarios porque era como, ay Dios, los están invadiendo. Y era culpa de los medios de comunicación realmente y de cómo se estaba transmitiendo todo eso que estaba pasando. No sé, a mí, y fue algo que me enfadó un montón. No Claro, sé, y por eso sí. necesito saber cómo poder cambiar eso, ¿sabes? Porque es como... Ali, Yo es que en este sentido considero que los medios han realizado el trabajo que pretendían realizar. No solamente las ONGs, es decir, las ONGs son responsables de una parte de esa comunicación que al final es seleccionada por medios masivos. Y desde la democratización de la comunicación a través de redes sociales es muy fácil viralizar el discurso que le interesa al poder. Y en el caso de Canarias lo que se ha intentado ha sido criminalizar la migración. La migración de base está considerada un problema, es sinónimo de invasión y se ha hecho un trabajo en la línea de la criminalización. Y no es una cuestión de la forma de comunicar, es una cuestión del contenido seleccionado. En ese sentido, me parece bastante peligroso pretender cambiar enfoques para trasladar contenidos que son los contenidos del poder hegemónico, ¿no? Si al final las ONGs están financiadas por un poder hegemónico que tiene un mensaje bastante claro sobre todo lo que la migración respecta, con un cariz político que es bastante evidente, sobre todo porque Marlaska no se ocupa de disimularlo en absoluto, no podemos intentar inventar la rueda desde los gabinetes de comunicación o desde las ONGs que tengamos otra línea. Nuestras líneas de comunicación pueden ser más o menos acertadas. Ahora bien, el problema es el contenido que se está distribuyendo, ¿no? vamos a ir luego, precisamente... perdona, sigue. luego sí que quería preguntarte por el tema que has comentado, igual podemos apuntar la pregunta para después, ¿no? El hecho de que tú hablabas de la falta de profesionalización en las ONGs de cara a llevar el área de comunicación. Estoy completamente de acuerdo en esa idea, ¿no? A los técnicos y técnicas que hemos trabajado en ONGs también se nos ha dicho, lleva las redes sociales, o lleva el Twitter, o haz... No, mira, es que esto no es así de sencillo. Primero, a mí no me pagas por esto, estás precarizando mi labor en cuanto a la intervención social, estás ocupando un puesto de trabajo y además
estás dejando a la lógica de mi criterio cosas muy, muy sensibles. Precisamente ayer, en la sesión que tuvimos, nos comentaron que igual el problema pasaba por la propia profesionalización de la gente que comunicaba en las ONGs, ¿no? Tengo que reconocer que a mí esta idea me chirrió un poco. Entonces me gustaría si luego lo pudiéramos recuperar, profundizar en ello. Sí, has tocado un montón de temas, Ali. El tema del contenido seleccionado por los medios. Precisamente nosotros tenemos mucha experiencia en eso, en que nosotros intentamos colocar pues, temas desde un enfoque de derechos humanos o de participación o de más de incidencia política, y nos dicen que es que somos demasiado técnicos. Cuando tú no hablas con la voz del pobrecito y de la víctima y de todas estas cosas, te consideran que o no eres suficientemente pobre, o no eres lo suficientemente voluntario, o no eres lo suficientemente solidario, que eres demasiado técnico. Esto es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque el estereotipo también desde la sociedad y desde los medios es que esto de la cooperación es una cuestión de solidaridad y de sentimientos, y no es un trabajo profesional para romper sistemas injustos, ¿no? Para acabar. O sea, es ese enfoque asistencialista, ¿no? Luego, para eso lo que proponemos es un cambio cultural, y trabajar por un cambio cultural en un ambiente que es muy hostil a este cambio cultural, pero vamos a ir avanzando con eso. Y luego lo que comentas de la responsabilidad que supone la comunicación, efectivamente, no se reconoce. Esto no se reconoce ni siquiera cuando tienes profesionales dentro de la organización, técnicos, con la suficiente el apoyo y el reconocimiento profesional, ¿no? Entonces, bueno, son caminos que se van andando, ¿no? Y que son muy recientes cómo se empiezan a gestionar, ¿no? Vamos a ir avanzando, ¿vale? Esto no sé por qué me hace todas estas cosas. Vale, vamos a avanzar y bueno, ya tenemos un poco de diagnóstico, nos hemos situado un poco en cuál es el problema, y vamos a ver qué herramientas hay para el cambio, ¿no? Estos son dos informes que son básicos. El primero, Buscando Marcos, es casi un informe fundacional de todo el trabajo que se lleva haciendo ya más de una década desde muchas ONGs para cambiar la forma que tenemos de comunicar. El segundo, este informe de Ongawa, es mucho más reciente, es de hace como un par de años o cosas así. Esta es una organización que está trabajando mucho el tema de la comunicación transformadora, y sacó este manual que es un poco resumen de todo lo que se está trabajando y con muchas claves, ¿no? Y ya lo dice bien el título, nadie dijo que fuera fácil. El Buscando Marcos, os voy a contar de dónde surge este informe, que es nuevas formas de implicar a la ciudadanía del Reino Unido con la pobreza global. Aunque sea del Reino Unido, es algo que nos está inspirando a todas, ¿no? ¿De dónde surge esto? Bueno, pues no sé si recordáis, las más mayores del lugar, que en 2005 se produjeron unas movilizaciones, es que ya hace tiempo de esto, madre mía, va a hacer casi 20 años, 18 años, unas grandes movilizaciones ciudadanas en todo el mundo para exigir a los políticos a nivel global que adoptaran medidas contundentes para acabar contra la pobreza. Sobre todo tenía que ver con la cancelación de deuda, de la deuda externa, con la reforma de las relaciones comerciales a nivel global para que fueran en términos más justos y no simplemente que se redujeran a esquilmar los recursos naturales de los países del sur para mayor gloria de los países del norte, ¿no? Y también un poco todo el tema de la ayuda internacional. Entonces se hicieron una campaña con unos mensajes súper políticos, con una imagen muy implicando a muchísima gente, desde artistas como Bono hasta líderes mundiales como Nelson Mandela, con una manifestación de 225.000 manifestantes ante el G8, ante el poder global en Edimburgo, etc. O sea, fue
y entonces dijeron, wow, hemos introducido el mensaje, digamos, de cambio político para acabar de una vez por todas con la pobreza, que es posible porque vivimos en un sistema único, hay alternativas y tal. Entonces dijeron, wow, lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, antes de esas movilizaciones, el 25% de los británicos se sentían muy preocupados por la pobreza a escala global. Al hilo de aquellas manifestaciones del Make Poverty History, esto sube al 32%, pero 5 años después vuelve a bajar incluso por debajo de los niveles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó para que toda aquella movilización en aquel país, al menos en aquel país, pero fueron unas movilizaciones muy globales porque coincidía con todos los foros sociales alternativos, con todo el movimiento en Seattle, con los foros de Portobelo, en fin, había un movimiento global antiglobalización, ¿no? muy potente en aquel momento. Y a pesar de que sus mensajes eran muy... Vamos a la causa de la pobreza y vamos a erradicar, vamos a trabajar sobre las causas para atajar la pobreza, el marco asistencialista siguió siendo dominante. Eran la época de las pulseras estas de la banda blanca, y la gente creía que al comprar la pulsera, por ejemplo, de la banda blanca, ¿no? En lugar de apoyar la causa, pues eso, de la condonación de la deuda externa y tal, ellos en realidad pensaban que ese dinero iba directamente a los niños pobres de África. Entonces empezaron a investigar y a pensar cómo podían hacer para hacer frente a esas ideas tan hegemónicas, tan instaladas en la mente de las personas, cómo podían hacer para romper esa visión de la lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces se fueron al trabajo de este psicólogo social que identificaba 10 valores humanos básicos universales. Y esto un poco es el eje del trabajo en el que nos estamos basando ahora las ONGs para redefinir la comunicación, ¿no? Para hacerla transformadora. Entonces, bueno, esto de 10 valores humanos básicos universales hay que tomarlo desde el punto de vista de lo que es universal para un europeo, ¿no? Para un europeo blanco que no coincide probablemente con la visión o las cosmovisiones en otros países o en otros territorios de la Tierra, ¿no? Pero bueno, en el marco en el que nos movemos en nuestra comunicación, que es que es España, sí que, y que es Europa, sí se aplicaría, ¿no? Las personas comparten, digamos que podemos identificar que hay 10 valores humanos básicos, ¿no? Y entonces cada persona, digamos que todos esos valores están dentro de nosotros, pero que dominan unos más que otros, ¿no? Pues por ejemplo, hay valores que tienen más que ver con gente que su objetivo en la vida pueda ser, o con lo que más valora en la vida es la riqueza, o el logro, el éxito, ¿no? O sea, aquí pues a lo mejor te puedes imaginar a las Kardashian aquí, por ejemplo, ¿no? Así, para ser súper simplista, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que pueden valorar más en la vida pues la conservación, la tradición, valores como la devoción religiosa, como, bueno, aquí hay algunas zonas que se tocan, ¿no? Si estáis en la parte de arriba del círculo, el poder, autoridad, riqueza, pues se queda un poco entre la conservación y la autopromoción. Bueno, para gente puede ser, pues por ejemplo, para gente que esté en el ejército, la obediencia puede ser súper importante, ¿no? Y por eso están en el ejército, esa es su vocación, porque les gusta mucho, pues eso, ¿no? Todo este ámbito del poder, de la autoridad, de la obediencia, de la tradición, ¿no? Y luego puede haber personas, por ejemplo, que estén más en el lado del hedonismo, de búsqueda del placer, que a lo mejor las Kardashian también podrían estar aquí, o de la creatividad, de la libertad, y puede ser pues personas que les guste más que nada en este mundo viajar y tener una vida excitante, siempre cambiante, ¿no? Bueno, y luego gente, bueno, pues que pueda estar más interesada o que le mueven la vida, pues pueda ser valores de la justicia social, de la solidaridad, o pues eso, del espíritu de servicio, ¿no?
Entonces, que puede ser también gente, pues por ejemplo, que desde la iglesia haga eso, o desde las ONGs, o en su casa, porque es, no sé, es una persona que siempre está ayudando a sus vecinas, a sus vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, otra de las ideas que maneja este cuadro es, aparte de que tú tengas unos valores fundamentales, que son los, digamos, las cosas que son más importantes para ti en la vida, no quiere decir que en un momento dado, aunque trabajes en una ONG, no te quieras tomar unos años sabáticos y dedicarte 5 años a viajar por el mundo, a disfrutar de la vida, ¿no? Puedes tener unos valores básicos, pero que en un momento dado puedas pasar a otros, etcétera, ¿no? Pero tienes unos más o menos dominantes. Y también una cosa muy importante que dice este cuadro: ¿por qué es un círculo? Porque en la medida en que para ti el valor más importante, por ejemplo, sea la autoridad, tú no vas a ser muy partidario de esta vida de libertad, etcétera, ¿no? O sea que cuando tú tienes activados, por ejemplo, los valores de justicia social, probablemente no veas, no te guste nada estos valores asociados a la riqueza. O sea que son valores que cuando se activan en una parte, se desactivan los de la parte. Si tienes activados los verdes, los rojos probablemente los vas a tener desactivados en ese momento, ¿no? Bueno, voy a seguir avanzando. Si veis que hay cosas que no comprendáis, me decís, ¿vale? Un ejemplo con migraciones, ¿vale? Los migrantes no se integran. Digamos que hay el valor que tú estás activando es este de la... Vaya. No se integran, es este de la tradición, ¿no? Si estás activando el de la tradición, no estás activando valores de apertura al cambio. O sea, tú estás diciendo no se integran en lugar de valorar la aportación de diversidad cultural que puedan hacer a tu comunidad, ¿no? ¿Entendéis un poco así esta relación entre lo que cuando piensas de una manera, no reconoces o no se activa digamos, la visión contraria? Pues, por ejemplo, en reforzar fronteras, poder reforzar fronteras, cuando tú apuestas frente a las migraciones por reforzar fronteras, estás hablando de poder y de autoridad, ¿no? De que se respete la ley y que no entren por las fronteras de esta manera, y de proteger también tu cultura y tu tradición, ¿no? Cuando estás haciendo eso, estás activando poder, riqueza, y no estás activando esos valores de derecho a la movilidad universal, como ha ocurrido toda la vida de Dios, ¿no? O sea, el universalismo, el mundo de la justicia y de los derechos, ¿no? Cuando estás reforzando el poder y la autoridad. Así que cuando los medios de comunicación están representando estas imágenes de barcos llenos de gente llegando a Europa, se están activando estos marcos de autopromoción, de poder, de autoridad, etcétera. Y no se están activando los de derechos, ¿vale? Incluso cuando las ONGs que se dedican al salvamento están mostrando las imágenes de masa en sus comunicaciones, aunque ellas no lo quieran, están activando estos estereotipos y estos valores relacionados con la conservación y la autopromoción, porque lo que están provocando es ese nos invaden, ¿no? Esto es aplicado a las migraciones, ¿vale? Entonces, los marcos profundos sobre lo que pensamos, y esto hay un lingüista cognitivo que se llama George Lakoff, que tiene un libro súper interesante que os recomiendo, que se llama No pienses en un elefante, que solo la frase del título
os lo dice todo, ¿no? Claro, cuando tú dices a alguien no pienses en un elefante, lo primero que se le viene a la cabeza es el elefante, ¿no? Si cuando nosotros activamos con el lenguaje o con las imágenes determinados marcos mentales, estamos activando determinados valores y determinada respuesta, ¿no? Es decir, para pensar de un modo diferente hay que hablar de un modo diferente y hay que representar imágenes diferentes, ¿no? Y siempre apelando a valores comunes y al sentido común. Vamos a ver lo de los valores comunes porque esto es muy interesante, ¿no? Nosotras ahora estamos trabajando desde la coordinadora con una gente de la Universidad de Gales y del Reino Unido que se llaman Common Cause Foundation, que ellos están trabajando mucho este tema de valores, ¿no? Y entonces han hecho, de hecho vamos a traducir, nos van a ayudar a traducir algunos de sus materiales a castellano para que podamos tener, pero aquí os he puesto este mapa que es muy interesante y que yo creo que se puede entender perfectamente, ¿no? Estos valores que habíamos dicho antes de autodirección, de estimulación, que hemos visto en ese círculo, aquí están como mucho más desarrollados, porque este Schwartz definió hasta creo que 50 valores, digamos, universales, teniendo en cuenta este sesgo eurocéntrico, ¿no? Entonces, ellos han hecho muchas encuestas y mucho trabajo durante unos cuantos años para identificar un poco, para ver un poco cómo se identifica la gente con valores distintos, ¿no? Y entonces, han llegado en sus estudios, hablan de que el 75% de la población, 3 de cada 4 personas, comparten estos valores de benevolencia, sobre todo, y de universalismo, ¿no? Es decir, aunque tú seas una persona que crea en la autoridad, en el poder, en que el éxito te lo buscas tú mismo, en que te gusta la vida loca, la libertad, el que seas una persona curiosa, etc. Aún así, estos valores de honestidad, de lealtad, de responsabilidad, el amor maduro no se refiere al amor en la tercera edad, sino a un amor, bueno, pues un amor, digamos, como más profundo, más igual que una amistad verdadera. Es decir, estos son unos valores y también se extienden un poco a valores de universalismo como la sabiduría, el querer un mundo de belleza, el querer un mundo de paz, de justicia y tal. Son valores que en realidad compartimos el 75% de las personas. Entonces, activando estos valores en un mundo... ¿cuál es el problema? Lo compartimos, aquí hay una cosa también muy curiosa, ¿no? Lo compartimos el 75% de las personas, estos valores, pero pensamos que el resto del mundo no los comparte. O sea, nosotros decimos, yo sí que creo en la honestidad, en la responsabilidad, pero es que los demás no son honestos, no son responsables. A mí me gusta reciclar, pero es que los demás no reciclan. Entonces, ¿para qué voy a hacerlo yo? Esto lo piensa mucha gente. Entonces, existe un mecanismo en el que nos desinhibimos, o sea, dejamos de comportarnos como creemos que tenemos que comportarnos porque vemos que el mundo no nos gusta, vemos que en el mundo eso no existe, ¿no? Claro, el mundo es ese que representan los medios de comunicación muchas veces, ¿no? Y claro, en un mundo en el que no hay no vemos reflejado las cosas buenas que hace la gente, porque eso no es noticia, excepto cuando estamos en una pandemia, ¿verdad? Y estamos todos muy asustados. En un mundo en el que no se visibiliza el buen trabajo que hace la gran mayoría de la gente, pues pensamos que es un mundo que no comparte estos valores, pero en realidad sí que se comparten. ¿Qué valores son compartidos? Pues hablábamos de esos y también no solo estos de... Schwartz habla de esto, también una encuesta, y esta gente de Common Cause, otra encuesta de una gente que se llama ComsHub, que hacían unas encuestas valorando un poco la visión que tenía la gente de la democracia, del autoritarismo, de los derechos de las mujeres, de las migraciones y de los musulmanes, por coger algunos ejemplos, ¿no? de temas
que pueden ser ahora controvertidos en esta especie de guerra cultural que hay en el mundo, ¿no? Entonces, en esa encuesta también se veía que la inmensa mayoría tenía valores compartidos, como por ejemplo el orgullo, que ¿cómo podemos trasladarlo a nuestros mensajes? Pues por ejemplo el orgullo de ser solidarios, ¿no? El respeto a las tradiciones, bueno, pues el respeto a ser pueblos que en realidad en los momentos difíciles, cuando las cosas se ponen feas, podemos ser muy solidarios. Pues podemos ver el caso de cuando llegó, podemos tener esta imagen de las migraciones, pero cuando llegó ay, que no me viene ahora la cabeza, el barco este con migrantes que estuvo a la deriva en las aguas del Mediterráneo, que Italia no le daba cobijo, ¿Alguien? El Aquarius, exacto. Se me salía el Prestige, no sé por qué, el Aquarius. Pues ahí digamos que la población se volcó para acoger a estas personas, ¿no? De hecho, las ONGs no daban abasto a gestionar un poco todas las ofertas todos los ofrecimientos de ayuda, igual que ha pasado con la guerra de Ucrania, ¿no? Existe esos sentimientos, ¿no? Y otros valores compartidos, la unidad, por ejemplo. Pues esto puede ser es una buena herramienta frente al sectarismo y a la polarización que hay en los discursos públicos, ¿no? Apelar a la unidad, a la libertad para que puedas vivir como quieras, que tiene mucho que ver con la tolerancia, la responsabilidad moral, es un valor compartido por la mayoría de las personas, que nos puede ayudar mucho a confrontar, por ejemplo, el discurso del odio, y nos puede hablar de la responsabilidad moral de ayudar a los demás por un simple sentido de justicia, ¿no? Y luego los valores de igualdad de oportunidades, ¿no? Todo esto tenemos que empezar a creerlo porque es así. O sea, es que son valores que compartimos la inmensa mayoría de las personas y que si empezamos a trabajar sobre esos valores desde las ONGs, vamos a ser mucho más eficaces en nuestras luchas, ¿no? Pues en nuestro objetivo de acabar con la injusticia y también en nuestro objetivo de acompañar a las personas en su propio desarrollo, ¿no? Por ejemplo, estos de Common Hubs probaron algunos mensajes con gente, ¿no? Y decía, sobre migraciones, el combinado de justicia, de valores relacionados con justicia y responsabilidad moral, equilibrado con vías legales, era un mensaje que tenía una aceptación de 78 sobre 100. ¿Vale? Un mensaje muy alternativo al de nos invaden, ¿no? Para hablar de migraciones. O el de responsabilidad moral más con derechos humanos, ¿no? Es decir, mucho más importante que el tema de legalidad y autoridad, fijaos, ¿eh? Eran unos mensajes que tenían más aceptación. Vale, no sé cómo vamos de tiempo, vamos regulinchi porque hemos empezado un poco tarde y nos hemos enrollado mucho, pero os dejo 5 minutos, ¿vale? Para que penséis de forma individual y apuntéis valores, mensajes basados en valores que comuniquen por qué os dedicáis o por qué os interesa la cooperación internacional, ¿vale? Mensajes basados en valores. Os lo voy a dejar, ¿os dejo estos o preferís el otro círculo? ¿Estos quizás, que hay más? ¿Los entendéis todos? ¿Todas? No os oigo, no sé si alguien está intentando hablar. ¿Hay alguien ahí? Yo lo único es que veo, o sea, veo los que están con fondo los veo bien, pero los demás los veo un poquito mal, pero a lo mejor es mi ordenador. Os pongo el otro, que se vea mejor. Me gustaría saber si hay alguien ahí, aparte de Gara. Sí, no, estamos aquí. Ah, vale, vale. No, pero es verdad lo que ha dicho Gara, Sí, yo se veo veían bien, ¿eh? bien los que están subrayados, pero se veían muy flojitos. No es que no los entendiéramos porque estaban en inglés, sino porque estaban muy, o sea, no se veían bien. De Vale. todos modos, desde Zoom puedes ampliar la imagen como si fuera una fotografía normal y se ve. ¿Así? Se puede apreciar bien, ¿eh? Al menos desde mi dispositivo.
A Yo he ver si soy intentado, capaz yo lo he de intentado hacerlo. con mi pantalla, pero no he podido. A ver si soy capaz, ¿vale? De todos modos, mira, aprovechando este momento, ¿vais a compartir Sí, este PowerPoint? Perfecto. Vale, para no estar como pendiente de copiar todo el rato. Muchas gracias. a ver, estaba intentando... Seguís sin verlos bien, ¿no? A Se ver. ven, pero como muy flojitos, o sea, como si estuvieran en un lapicito muy suave. No, pero bueno, nos lo podemos imaginar, sí. Bueno, yo por mi parte es eso, que sí que lo puedo ampliar y lo puedo ver bien. No sé las Vale, compañeras. yo lo estoy intentando y no soy capaz, lo siento. Mira, si quieres lo que puedo hacer, pero bueno, es solamente para las de clase, yo puedo hacer capturas de Claro, y lo podéis ver en los el textos y móvil lo o... envío por el grupo. Claro, perfecto. ¿Vale? Venga, 5 Lo único que para las minutillos. que no estén, no sé cómo... Muy bien. 5 A ver. minutillos. La pregunta es, ¿qué valores os mueven eh, para interesaros por la cooperación? Vale. Aquí tengo. Bueno, a ver, tenemos aquí algún audio abierto. Vale. Pues nada, si queréis, ese era por un poco un
un momento para que reflexionarais, pero no vamos a compartir para poder ir avanzando, ¿vale? En la presentación y que no se nos haga muy tarde. ¿De acuerdo? Pero os servirá un poco la reflexión. Entonces, vamos a seguir aterrizando el tema de estos marcos tradicionales o marcos transformadores en la comunicación de la cooperación. En estos materiales tipo el de Ongawa vais a encontrar mucha información, pero aquí bueno, vamos a hacer un repaso un poco de cómo podemos pasar del marco más asistencialista, que al final está reproduciendo estas relaciones de poder, ¿no? entre el privilegio que podamos tener las personas de los países ricos frente a personas en países empobrecidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pasar de ese marco de caridad y de asistencialismo al de justicia y equidad, que es en línea con el trabajo, con cómo se orienta el trabajo de la cooperación hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos intentando luchar para no ser necesarios, ¿no? Para que acaben estas situaciones para siempre, ¿no? Entonces, de pasar de ese marco que habla de necesidades, de beneficencia, de las situaciones individuales, de la donación y del donante, frente al beneficiario, la víctima, el damnificado, de ahí se trata de pasar de ese lado a pasar a hablar de derechos de las personas, de empoderamiento, de apoyo mutuo. Hacerlo desde los valores, porque es muy importante que movilicemos emociones y valores profundos. No, la racionalidad funciona en determinados momentos, pero no se puede basar los discursos solo en la racionalidad, en los datos, etcétera, ¿no? Sino que hay que apelar a valores. Esos valores de justicia que hablábamos, ¿no? Pues eso, para hablar de derechos de las personas, de empoderamiento, de apoyo mutuo, en lugar de beneficencia, ¿no? De cambio de políticas, de cambio social, de justicia social, en lugar de situaciones individuales. No sé, hablando con la campaña Pobreza Cero, pues cuando estamos hablando con los periodistas para proponerles reportajes y enfoques de los reportajes y tal, nos dicen: queríamos hablar con una persona pobre para ver que nos cuente qué puede hacer ella para salir de la pobreza. Como si esto fueran 10 trucos para estar más guapa, ¿no? O como si fuera... Quiero decir, dices, pero que le vas a preguntar a esta persona, ¿por qué no le preguntas a la ministra de Trabajo o a la conferencia de empresarios sobre el salario mínimo, ¿no? Para poder salir de la pobreza, o sobre los contratos precarios y tal, ¿no? Entonces, empezar a hablar de cambio de políticas, de cambio social, de justicia social, en lugar de situaciones individuales, ¿no? Hablar de compromiso y de solidaridad, de personas socias y colaboradoras en lugar de donante, de personas y países empobrecidos en lugar de países pobres, de movimientos sociales en lugar de entidades benéficas, que nos da un poco más ese marco de participación, ¿no? En lugar de ayuda básicamente enfocada como una transacción económica, ¿no? De captación de fondos, de subvenciones, de dinero invertido, empezar a hablar de la corresponsabilidad, de políticas que sean coherentes, por ejemplo, del comercio justo, del comercio de armas, del diálogo norte-sur, de la interdependencia, ¿no? Del cambio climático que se causa aquí, pero que se sufre sobre todo en los países del sur, en fin. Muchas otras cosas de las que podemos hablar, ¿no? Que no es simplemente esa ayuda como transacción económica, ¿no? Como les damos dinero y con este dinero tú ayudas a que tal, ¿no? Que esto vamos a ver. Una vez más, no hablar de desarrollo solo en esto lo habréis visto en el máster, ¿no? Solo en el sentido económico del crecimiento del PIB, ¿no? Sino de hablar de desarrollo como la capacidad que tienen las personas de ejercer su libertad y sus derechos, ¿no? Hablar de las desigualdades, de sus causas y de sus orígenes,
del carácter multidimensional de la pobreza que ya habéis visto y hablar también de soluciones, ¿no? Porque nos olvidamos de hablar de las alternativas al modelo económico, ¿no? Imperante, que es el que causa cada vez más desigualdad. Ahí en este informe de Ongawa, nadie dijo que fuera fácil, que os he enlazado al principio, tenéis todos estos cuadros. Estos cuadros son cortados y pegados, son imágenes de ese informe, que de verdad es súper interesante para superar un poco ese marco superficial hegemónico asistencialista y irnos hacia marcos alternativos, ¿no? en nuestra comunicación. Un ejemplo de esa comunicación que rompe esquemas. ¿Os acordáis de la portada que hemos visto al principio de Life? Sobre la hambruna causada por la guerra de Biafra. Pues frente a eso, el hambre es política. Esto es de un proyecto de Kepo, que es una gente súper interesante que trabaja en comunicación en Barcelona, que trabaja mucho en estos enfoques alternativos, y tenían esto que se llamaba Proyecto FAM, Proyecto Hambre. El hambre es política. Y la imagen para hablar de hambre era esta. No era el niño famélico en África, era el mercado de futuros de productos básicos, del grano, el mercado internacional, ¿no? Donde se decide si de repente sube mucho el grano, el precio del grano, del trigo, y entonces decenas de miles de personas mueren de hambre en África. Entonces, era muy interesante este proyecto, como cambio de marco absolutamente frente a esto, ¿no? Frente al marco tradicional. ¿Dónde ponemos el foco, no? A ver, yo creo que por la hora que llevamos, no sé qué os parece que nos saltemos el descanso y sigamos avanzando. ¿O creéis o necesitáis que paremos un poco para aposentar estas ideas? ¿Nos lo saltamos? Venga. Ok. Vale. Más herramientas para el cambio. Supongo, no sé si habréis visto el máster, supongo que sí, que las ONGs nos hemos dotado de un código de conducta para evitar, digamos, primero es como una guía para orientar nuestro trabajo adecuadamente, ¿no? Y se basa en la experiencia de muchos años de trabajo en las organizaciones y de todo este espíritu crítico que tenemos para intentar hacerlo mejor, ¿no? Dentro de esta guía del código de conducta hay unos apartados que se refieren específicamente a comunicación. Y esos apartados de comunicación se han desarrollado en esta guía práctica para la comunicación de las ONGs. Que más que una guía que te diga esto hay que hacerlo así, esto no hay que hacerlo así, basándonos mucho en nuestro sentido común, nos plantea preguntas, ¿no? Preguntas que nos podemos hacer para hacer mejor, para ver si nuestra comunicación es éticamente aceptable, ¿no? Porque yo os he estado hablando casi todo el tiempo con este bloque previo de los valores y tal, es un poco cómo podemos, eso deberían ser un poco como los cimientos, ¿no? Los cimientos sobre los que asentamos nuestra comunicación. ¿Para qué? Para que sea más eficaz culturalmente, para que contribuyamos a ese cambio de cultura. Porque una vez que cuando nosotros estamos activando este tipo de valores que los de Common Cause asociaban a la benevolencia, ¿no? O a los valores universales, nosotros estamos haciendo más probable que la gente apoye la causa, que sea consciente, que le preocupe las cosas en las que trabajamos, que quieran participar en avanzar en justicia social, en avanzar en derechos. Entonces, por eso es muy importante que nosotras tengamos muy claro siempre qué valores estamos activando, porque si activamos esos valores vamos a contribuir al cambio cultural que se necesita para que realmente se erradiquen estas situaciones de desigualdad para siempre, ¿no? Porque cambiando valores vamos a cambiar el modo en que vemos el mundo y vamos a cambiar las políticas que se hacen, ¿no?
Volviendo un poco luego a este material de la coordinadora, de la guía de aplicación del código de conducta, si queremos avanzar hacia nuestros objetivos últimos como en el GDES, deberemos intentar trabajar precisamente esos valores, ¿no? Sobre todo tenemos que ser especialmente cuidadosos, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de emergencia humanitaria, que ahí se nos va mucho hacia el lado asistencialista, porque es verdad que hay unas primeras necesidades básicas que hay que cubrir inmediatamente, ¿no? Pero tenemos que ver un poco siempre ese enfoque de si lo estamos haciendo como el Salvador Blanco, por ejemplo, o si estamos estamos representando adecuadamente el valor de la respuesta que está dando la propia población, bueno, pues eso, ¿no? de las causas de esa situación humanitaria, que puede ser un conflicto porque se está produciendo ese conflicto, o por qué hay esas inundaciones y si está vinculado o no al cambio climático, etcétera, ¿no? O sea, un poco este tipo de información más contextualizada y basada en ciertos valores, ¿no? Es un poco lo que hablamos aquí, promover valores y explicar que la pobreza y la injusticia no son hechos aislados o inevitables. O no es eso de qué puede hacer esta persona pobre para salir de la pobreza, ¿no? Hay causas, hay soluciones que tenemos que impulsar cada vez más y hay que mostrar la independencia. Las soluciones, ¿por qué? Porque otra de las ideas que tenemos como muy metidas en la cabeza o que tiene la mayoría de la población es que ante tanta injusticia no podemos hacer nada. Lo que es esta comunicación que se hace muchas veces, que se lleva haciendo tanto tiempo, sobre todo desde las grandes agencias de Naciones Unidas, ¿no? De miles de personas necesitan tu ayuda. Cuando nos ponemos así, ponemos el foco solo en eso, no estamos estamos trasladando la idea de que no hay solución y de que la única solución que hay es tu aportación individual de 10 euros al mes, ¿no? Tenemos que superar ese marco y hablar de otras soluciones, ¿vale? Porque esto al final es una forma, convierte la solidaridad en una forma más de consumo. Pero no nos implicamos, no en una implicación y una participación profunda para cambiar las causas de la pobreza y de la injusticia, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas dos claves, ¿no? Promoción de valores y plantear la pobreza como no un hecho aislado, sino como un hecho con causas y con soluciones, en las que nosotros somos corresponsables. Bueno, pues más claves, ¿no? Tomar la conciencia sobre el derecho, el desarrollo humano sostenible como un derecho. Además, como un derecho que cada pueblo elige cómo lo ejerce. O sea, que nadie te puede decir el desarrollo es esto, ¿no? Sino que tu comunidad tiene derecho a elegir su forma de desarrollo, que probablemente vaya a ser mucho más respetuosa y sostenible, respetuosa con las personas y con el medio ambiente de lo que puedan decidir gente ajenas a ellos, ¿no? También una comunicación que nos ayude a fomentar la participación ciudadana en los procesos de cambio social, porque tendemos mucho, y esto hay mucha reflexión hecha sobre todo, por ejemplo, con la transición en España, ¿no? Como que la transición fue el resultado de lo que hizo el rey Adolfo Suárez y 3 o 4 más. No se ha invisibilizado siempre un poco todo el trabajo que se venía haciendo desde los barrios, por ejemplo, con las asociaciones vecinales, desde la universidad, el estudiantado, etcétera, ¿no? para promover la democracia. Entonces, es muy importante visibilizar la participación ciudadana en los cambios. ¿Hay alguien que ha puesto un mensaje en el chat? Irene, completamente de acuerdo. Perdonad, me he ido...
Perdona que te haya sacado, Sí, Carmen, nada, pero es no, que no, 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 no bien, lo he bien, podido bien, evitar, no lo he podido bien, bien, evitar, se me no, ve pero el dedo. No, está disculpa, no lo perfecto. vuelvo a hacer. Me encanta saber que hay alguien ahí, que es que Sí, 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 cuando sí. haces estas presentaciones, ya lo sabéis, nos sentimos muy Estamos todos solos. aquí. Vale. Bueno, también difundir los logros. ¿Por qué? Pues por lo que os decía antes, cuando presentamos exclusivamente el problema y siempre lo presentamos de la misma manera, la gente al final acaba abrumada. Eso lo podéis, seguramente lo habéis sentido, decir, es que no se puede hacer nada, es que siempre igual, es que estamos igual década tras década, ¿no? Con estos problemas. Porque claro, estamos hablando siempre igual de esos problemas, lo llevamos haciendo desde aquella revista Life, ¿no? De la guerra de Biafra, que ahí es donde empezó todo. Claro, si no cambiamos esa forma que tenemos, si no nos empezamos a enfocar en los logros, desmovilizamos. Y desmovilizar, bueno, no tenemos más que pensar en cómo está la gente joven, ¿no? Hoy en día, ¿no? Nosotros hemos hecho hace poco, si queréis también está en nuestra web, un estudio sobre la percepción que tiene la juventud de la cooperación, de los grandes problemas globales, de la pobreza y de las ONGs. Y la principal conclusión que hemos extraído es que la gente es que tienen súper claro el diagnóstico, saben perfectamente cuál es el problema, lo identifican como un problema de sistema económico, pero creen que no pueden hacer nada frente a ello. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad de las ONGs para difundir alternativas y logros. Entonces, del código de conducta, por ejemplo, otras claves de estas imágenes que son tan, ¿no? tan eso, ¿no? Tan poco dignas para las personas, no irnos al otro extremo, ¿no? Que es el de la niña siempre sonriente y feliz. No ocultar la dureza de las situaciones, no edulcorar la realidad, pero intentar transmitirlo de una forma movilizadora. Yo diría que la palabra es movilizadora, ¿no? A ver, había por aquí, sí. Sí, es cierto, ¿no? Tampoco podemos, comentaba Erika, que normalmente nos movilizamos cuando hay una emergencia, ¿no? Pero claro, también es cuando en los medios de comunicación aparecen estas situaciones, ¿no? No aparecen realidades del día a día que no sea una emergencia, ¿no? Realmente la información que viene de muchos de estos países se refiere exclusivamente a cuando hay una catástrofe, ¿no? Entonces hay o esa visión de los medios o la visión que están ofreciendo las ONGs, ¿no? Y claro, ahí es difícil estar hablando de otras soluciones, pero es que igual no tenemos que hablar solo en ese momento, ¿no? Igual también tenemos que estar incidiendo desde aquí en las políticas que hacen nuestros gobiernos, ¿no? Por ejemplo, o en qué hacen nuestros bancos, en qué invierten nuestros bancos, si están invirtiendo en armas, en el comercio de armas, están contribuyendo a las guerras que causan estas emergencias, ¿no? Entonces, creemos que comunicar en cooperación es hablar de nuestros proyectos y del trabajo de nuestras ONGs, pero a veces comunicar también significa que creemos estrategias para abordar los problemas que estamos causando aquí y que se trasladan allí. Pues, por ejemplo, hablar de qué impacto de nuestro consumo energético, de lo que supone eso para el cambio climático y de las consecuencias de ese cambio climático, cómo se están sufriendo en otro lado. O sea, hablar de esa interdependencia, no poner siempre el foco en los países del sur, porque como somos corresponsables de muchas de esas situaciones, igual tenemos que poner el foco en nuestras empresas, en si están respetando los derechos humanos en estos países, en nuestros gobiernos, en qué reglas comerciales mantienen con estos países, etc. O sea que ahí tenemos que ampliar un poco las temáticas sobre las que trabajamos, ¿no?
Lo que os decía, este código, esta guía presenta preguntas, ¿no? Para ya el día a día, ¿no?, de nuestro trabajo. Las imágenes y mensajes que planteamos están respetando la dignidad de las personas. Esto desde nuestras sensibilidades y con sentido común lo podemos tener bien claro. Está contribuyendo a estereotipos culturales o raciales. Está promoviendo o difundiendo, mostrando el papel activo que tienen estas personas en su propio desarrollo o las están revictimizando. ¿Está representando al personal de las ONGs como héroes? ¿Las personas afectadas creen que es una representación justa de su realidad? ¿Hemos tratado con especial cuidado a la infancia y a las personas víctimas de violaciones de derechos humanos? Es decir, ¿pondríamos a nuestros hijos en la misma situación a la que los ponemos a los niños que aparecen en estas fotografías de África? Luego, ser muy estratégicos con la comunicación. ¿Qué función queremos cumplir con nuestra comunicación? ¿Qué queremos lograr con ella? ¿Queremos cambiar sensibilidades? ¿Queremos recaudar fondos? ¿Queremos que participe la gente? Claro, tenemos que, es lo que decía Ali al principio, ¿no? No podemos pensar que cualquiera se vaya a poner a hacer las redes sociales, ¿no? Vamos a pensar, si no tenemos una persona experta, vamos a fijarnos un poco en estas herramientas y vamos a ser conscientes de cómo comunicamos, ¿vale? Y si eso es consistente con nuestros fines, con la razón por la que estamos haciendo cooperación. ¿Estamos fomentando el compromiso a largo plazo, por ejemplo? ¿O solo esa donación puntual para limpiar conciencias? Más códigos éticos, ¿vale? Todo esto lo podéis tener en esa guía que os he enlazado ahí y luego os pasaré también, porque creo que no lo tengo metido aquí en la presentación, una página web que acaba de sacar la coordinadora también estatal de ONGs, que se llama Comunicar con Derechos Humanos o algo así. Os pasaré el enlace porque ahí hay como una especie de... Está más orientada a periodistas, pero también puede servir a las ONGs, ¿eh? Que ahí también es como una especie de taller online que puedes hacer cuando quieras para profundizar en estos temas. Y luego hay otros códigos éticos, por ejemplo, para el tratamiento de la imagen, ¿no? Estos dos códigos están muy bien. El de DOCAS, que es un organismo de Irlanda, es súper interesante y aquí os pongo así algunas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, esto de tu regalo de 10 euros o tu donación de 10 euros le salvará la vida, ¿no? Bueno, pues eso, hay que evitar, como venimos diciendo, esas imágenes paternalistas y basados en la idea de que nosotros estamos dando a ellos y queremos romper ese marco asistencialista, ¿no? Evitar imágenes que deshumanicen y victimicen. Utilizar las imágenes con responsabilidad, ¿no? Pues estas caras que veíamos de niños desvalidos, ¿no?, mirando fijamente a cámara o sonriendo, este abuso de imágenes de niños, ¿no? Cuando es importante mostrar una realidad diversa, ¿no? Y en los proyectos de comunicación, de cooperación, participan niños, madres, abuelos, agricultores, pescadores, médicas. Quiero decir, hay muchas imágenes que podemos compartir y con la que podemos identificar a la gente, no solo con los niños, ¿no? Que además deberían estar especialmente protegidos como están en nuestro país en cuanto a las imágenes, ¿no? Ya no hablamos de lo de niños con desnutrición, ¿no?, que esto ya es el top de la falta de dignidad, ¿no?, o de respeto a la dignidad de las personas. También eso, evitar el exceso de imágenes del trabajador de ONGs, pues eso, como el que te enseña a hacer las cosas, ¿no?
Evitar, por ejemplo, hay una cuestión muy importante con las imágenes que es el foco desde donde estás tomando la imagen, ¿no? El ángulo desde el que lo tomas. Estos ángulos desde arriba, con el niño abajo, pues establecen esa relación jerárquica. Esto a lo mejor os parece hilar muy fino, pero no, esto es algo que probad a hacer una imagen, una fotografía a alguien de vuestra familia desde arriba y desde abajo. Y ya veréis que las sensaciones que se transmiten son diferentes. Cuando tú haces un picado desde abajo, una imagen desde abajo, esa persona como se engrandece y parece más empoderada, y cuando lo haces desde arriba estás estableciendo como una idea de que esa persona se sitúa por debajo de ti, ¿no? Entonces, imágenes, lo mejor es tomarlas desde la misma altura que está la persona, ¿no? Promover cosas que podemos promover, utilizar imágenes que muestren a las ONG solo como facilitador o apoyo, pero en las que el protagonismo es de la comunidad, porque esta es la realidad, además. No es que vayan allí los blancos y lo hagan todo, ¿no? Sino que la inmensa mayoría de los... Y esta foto es de un proyecto de acción humanitaria en un campo de refugiados que están montando un tanque de agua. Y ahí, en lugar de mostrar la fotografía del tipo de la ONG con la camiseta, pues está la fotografía de la comunidad montando el tanque de agua. Es verdad que el material ha sido facilitado por las ONGs, pero es que esta gente acaba de huir de un conflicto. Nos han llevado la chapa y la lona con ellos, ¿no? Para construir sus... Pero es mostrar las ONGs como mucho como facilitador y apoyo, pero sobre todo la imagen de la comunidad trabajando. Porque ahí vamos a romper muchísimos estereotipos. Todos estereotipos de que si nosotros no podían salir adelante, estos estereotipos de que son gente abandonada, exhausta, sin herramientas para desarrollarse, y que nosotros tenemos que ir ahí a dárselas, ¿sabes? No, o sea, son personas que en la mayoría de los casos han pasado por situaciones 1000 veces más difíciles y con mucho más recursos, y que puedan tener mucho más recursos que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero sobre todo mostrar eso, que es la realidad, que es que son ellos mismos los que salen adelante con una pequeña ayuda nuestra, ¿no? Mostrar también la interconexión y el diálogo, ¿no? Porque la cooperación al final es un viaje de ida y vuelta. O sea, en la cooperación compartimos de un lado y de otro aprendizajes, y aquí a partir del diálogo es cómo se construyen las cosas, ¿no? Y si vamos atrás, en aquel mapa de valores, el diálogo y la conexión es un valor que tiene mucho que ver con la benevolencia, y también es un valor que la gente aprecia frente a la polarización, por ejemplo, ¿no? O sea, que esos son valores que nos pueden ayudar a conectar nuestras causas, ¿no? Unas con otras. Luego, se pueden utilizar imágenes simbólicas en lugar de a personas para mostrar ciertas imágenes. Por ejemplo, las imágenes de alguien pidiendo dinero, de una persona sin hogar en la calle tirada, es una imagen con la que ya estamos tan insensibilizados que en realidad tampoco tiene tanta eficacia, ¿no? Mostrar una imagen simbólica igual, pues no sé, de otro tipo, ¿no? Incluso imágenes que no tengan que ver tanto con eso, como veíamos en el proyecto FAN, que lo que sacan es la bolsa y es el poder, que es la causa de la pobreza, la acumulación de riqueza de otros, pues puede ser interesante. Nosotros, por ejemplo, en Pobreza Cero sacamos algunas imágenes en el que había pues una tía ricachona tomando champán en un coche descapotable con un jet detrás, ¿no? Y decíamos, la riqueza extrema también se puede erradicar, ¿no? Pero claro, luego explicamos cuál es el crecimiento de la desigualdad, y que cada vez hay más multimillonarios y cada vez hay más gente viviendo en pobreza, ¿no?
Pero bueno, imágenes así poderosas, imágenes simbólicas que además nos rompan un poco la cabeza y nos llamen la atención, porque si no, tienes también a la gente adormecida con las imágenes de siempre, ¿no? Y bueno, lo que os decía, ¿no? Imágenes que muestren a las comunidades trabajando y no a personas sufriendo. Evitar este tipo de imágenes, envía dinero urgentemente para salvar a Malik del hambre, que están absolutamente descontextualizadas, ¿no? Entonces, podéis poner, o sea, utilizar mejor, como recomienda aquí, pues por ejemplo, cómo los padres de Malik acuden al servicio local para ver cómo pueden mejorar la alimentación de sus hijos, ¿no? Mostrar mucho más ese trabajo que simplemente Malik necesita tu ayuda porque si no se va a morir de hambre. Porque además la situación no es así, ¿no? La realidad es que tú no llegas allí y le das comida a Malik y Malik ya sale del hambre y se acabó. ¿Sabes? La realidad sabéis de sobra, la realidad de la cooperación es que se invierte, o de la cooperación bien hecha es que se invierte en los servicios básicos de salud locales, que hay gente formada o que se está formando para atajar los problemas de nutrición, o que la comunidad decide crear unos almacenes de grano o diversificar las cosechas para salvar la época de hambruna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mostrar esas en lugar de la típica imagen descontextualizada del niño, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir del selfie y de Angelina Jolie? Que no se haya dicho, ¿no? O sea, el tema del blanco que va a hacerse allí la foto, y esto se hace, no hace falta que sea Angelina Jolie, se hacen muchas organizaciones que, bueno, tú puedes tener esa foto para tu uso personal porque te mola y además habéis establecido unas relaciones humanas maravillosas con las comunidades con las que habéis trabajado. Pero trasladar esa imagen no le está haciendo ningún favor a esa comunidad. El hecho de que tú estés en medio, tú, el blanco, estés en medio de la foto rodeado de todos los niños negros, porque al final es la misma imagen que se podía estar utilizando en los años 60 con los misioneros, ¿no? Y que refuerza esa cuestión del asistencialismo y del salvador blanco. O sea, si en lugar de eso pues están pues los propios miembros de la comunidad, que entre ellos se enseñan cosas, o estáis en un ambiente de diálogo y de trabajo común, bien, pero en la pose de la foto para, pues eso, de foto de familia con el blanco en medio, pues estamos trasladando la misma imagen de toda la vida, ¿no? Del Salvador blanco. Entonces, yo recomiendo que esas fotos, si se quieren tener para uso personal, es maravilloso, porque es verdad que ahí hay mucho amor, mucho cariño y unas relaciones humanas muy potentes. Pero como comunicación de la ONG, no es una buena comunicación. No estáis, con esas imágenes no se está remando en favor de la causa. Pues, por ejemplo, cuando se toman imágenes de la comunidad, el tema de pedir permisos y consentimiento, de añadir los nombres de los protagonistas y que no sean personas absolutamente anónimas, que se muestre el material para ver si están de acuerdo, tener mucho cuidado con las imágenes de los niños y tener en cuenta bueno, que esto ya es ir muy fino, ¿no? Pero las situaciones evolucionan y que estar utilizando imágenes antiguas, pues igual no responde a la realidad, salvo que las quieras utilizar de una forma muy, muy genérica, ¿no? Y sobre migraciones, que hemos estado hablando antes, ¿qué hay, no? ¿Qué materiales hay? Pues sobre migraciones hay una gente que trabaja muchísimo el tema de las nuevas narrativas. Bueno, hay mucha gente que está trabajando el tema de nuevas narrativas migratorias. Unos que son muy interesantes son, que igual ya los conocéis, son esta gente de Por Causa,
que tienen estas narrativas para reemplazar el discurso del odio, ¿no?, respecto a las migraciones. O sea, frente a ese discurso imperante que veíamos de la amenaza al territorio y la identidad, de la invasión, de la migración como un problema de seguridad, no funcionan los fact-checks. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo ese fact-check de, mirad, es que en realidad los migrantes no vienen a quitarnos el dinero, ¿no?, o los puestos de trabajo, sino que la mayoría de ellos son emprendedores que crean sus propios negocios y generan puestos de trabajo. O sea, cuando estamos haciendo eso, en realidad estamos reforzando los otros discursos, porque esto es el no pienses en un elefante. Si tú dices, no, 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 los migrantes no son violentos. Y entonces dicen, no, porque mira, la mayoría de los migrantes o el tanto por ciento de delitos cometidos por migrantes está no sé qué, ¿no? Ese fact checks con hechos, ¿no? En realidad estás diciendo, la mayoría de la gente, cuando tiene una idea preconcebida, dice, me da igual el dato que des, te lo estás inventando. Yo sé que esto es aquí porque a mi prima le robó un día un tal. No funciona el responder con hechos y con un discurso reactivo. Funciona un discurso completamente distinto, que es cambiando el marco, no situándonos en el mismo marco de la seguridad o de la tradición, etcétera, ¿no?, sino cambiando de marco. Funciona recuperar el discurso humanista, el discurso de los valores, ¿no?, el discurso de evitar esa separación entre ellos y nosotros. O sea, naturalizar la movilidad humana, hablar de movilidad humana en lugar de migraciones, por ejemplo. La movilidad humana ha existido desde que el ser humano es ser humano. ¿Quién no tiene nadie en su familia que haya migrado? De hecho, la mayoría de nosotras hemos migrado en algún momento. ¿Solo son migrantes los que vienen del sur a nuestros países? ¿No son migrantes también no sé, los suecos que vienen o los ingleses que vienen a vivir su jubilación bajo el sol en Alicante? ¿No son migrantes? Quiero decir, la movilidad es algo tan natural y hay que empezar a tratarlo como algo natural. De hecho, esta gente de Por Causa tienen una imagen que es un espermatozoide que dice, la vida empieza con una migración. El espermatozoide que se mueve buscando el óvulo para fecundarlo, ¿no? Es decir, evitar esa separación y entender que la movilidad humana es un hecho natural y además es un derecho que tenemos todas las personas, el de buscar una vida mejor, simplemente. ¿Quién no quiere eso para sus hijos o para sí mismo, ¿no? De hecho, muchos de nuestros jóvenes, su primer pensamiento es migrar. Porque aquí no encuentran unas condiciones dignas, pues lo mismo. Si ellos tienen derecho, no tienen derecho otros. Priorizar las historias humanas, sobre todo con un enfoque muy local, ¿no?, de lo que está pasando en nuestra comunidad. Historias de contacto, de cambio cultural, por ejemplo. Queen no existiría si Freddie Mercury no hubiera migrado desde Zanzíbar, creo que era, ¿no?, a Inglaterra y se llevara todo su bagaje cultural detrás, ¿no? Nuestra lengua llena de términos que vienen del árabe, nuestra comida, las matemáticas el papel que viene que llegó de China, ¿no?, el tomate que llegó de América, ¿no? ¿Cómo haríamos una tortilla de patatas en España? Si los españoles no hubiéramos migrado a América y arrasado, por cierto, con las poblaciones locales en muchos sitios, ¿no? Respecto a los menas, utilizar el mismo término de mena. Mena es un término administrativo para referirse a niños y a jóvenes que están solos.
de verdad que podemos, o sea, ¿qué término administrativo podemos darle, no sé, a niños que se quedan huérfanos en España? Que sean españoles, que no vengan del extranjero. Los discursos de los MENAs instalados como una amenaza, esto en algún curso lo hemos visto, pero aquí no daba tiempo, es algo que se promovió desde los círculos en redes sociales. A partir de noticias falsas empezó a promoverse en redes sociales y de ahí acabó pasando a la política y a ser parte del discurso político. Cuando se promovió en redes sociales también se promovió desde cierto partido político que quería introducir eso en la agenda y lo logró perfectamente. Y el problema es que los medios de comunicación y la sociedad ha comprado ese discurso. No han visto a unos chavales solos que si se dejan en la calle y se tratan como delincuentes probablemente lo acaben siendo. No se ha visto, no se ha visto desde el punto de vista de los derechos de la infancia. Entonces, tenemos que reorientar esa narrativa, empezando por no llamarles menas, ¿no? Bueno, como veis, hasta aquí he llegado yo con la presentación. Voy a salir, ¿vale? Y si queréis podemos ir, lo que no sé es cómo veros ahora a todos. A ver. Si queréis podemos pasar a dialogar un poquito, ¿no? Y a compartir vuestras sensaciones con la presentación. Aprendizajes, valores, cosas que os ha llamado la atención, dudas, sospechas. Quizás, Carmen, podías dejar de grabar. Sí, vamos a ver.